Buenos días nuevamente a las personas que nos acompañan en nuestra jornada de referenciaciones. Vamos a dar inicio a Comité de Infecciones y Vigilancia Epidemiológica con el doctor Cristian Pallares. En este momento le está cerrando otra conferencia. Pedimos excusas a ustedes, por favor, 5 minutos para dar inicio a esta charla. Gracias por su puntualidad. Bueno, hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, bienvenidos todos a la clínica en Banaco. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. La idea es que vamos a hablar en estos minutos del Comité de Prevenciones, Vigilancia y Control de Infecciones, cómo funciona, cuáles han sido los principales enfoques y nuestro abordaje para prevención, control de infecciones y vigilancia de eventos de interés en salud pública y algunos de nuestros resultados. Y finalmente haremos un espacio de discusión para preguntas. El Comité de Prevención y Control de Infecciones de la Clínica en Banaco está en el marco de la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente. Nosotros estamos cobijados bajo la sombrilla de calidad, somos calidad y trabajamos en conjunto con toda la gran estrategia y el plan operativo de la Dirección de Calidad y Seguridad del Paciente. Este es el equipo del comité. Permítanme yo... Buenos días, doctor. Se tuvo que conectar. Pongo el puntero. Otra reunión, pero lo revisamos para avisarles. Este es el equipo del Comité de Prevención y Control de Infecciones. Nosotros hacemos vigilancia activa de infecciones y también de eventos de interés en salud pública. Vigilamos todos los protocolos que tienen que ver con las metas internacionales del paciente en prevención y control de infecciones. Puntualmente es higiene de manos, también la limpieza y la desinfección del ambiente hospitalario y las estrategias del programa de gerenciamiento de optimización de antimicrobianos. Vamos a empezar hablando un poco sobre la vigilancia, sobre cómo hacemos vigilancia. En términos de vigilancia, uno puede vigilar bajo dos perspectivas, con dos dinámicas: vigilancia activa, que es un método directo de vigilancia, en el cual se captan las infecciones con un método estandarizado, que para nosotros son los criterios del Instituto Nacional de Salud. Para las infecciones que están normadas, estas son las infecciones asociadas a dispositivos invasivos. Y para las infecciones no normadas, los criterios del sistema de vigilancia del CDC, del Center for Disease Control de Atlanta. Los métodos pasivos de vigilancia tienen que ver con los reportes microbiológicos, las búsquedas por laboratorio, el autorreporte y las búsquedas por reingresos hospitalarios. Lo ideal en un sistema de prevención y control de infecciones es hacer una mezcla entre las dos, o sea, revisar tanto la vigilancia activa, que debe ser la encargada de los indicadores más sensibles de la organización en términos de prevención y control de infecciones, como también algunos que tienen que ver directamente con la vigilancia pasiva. Y aquí hago mucho énfasis en los eventos de interés en salud pública. El comité entonces tiene tres grandes compromisos. El primero de ellos tiene que ver con todos los riesgos prevenibles y la identificación de los riesgos prevenibles y también la determinación de cuáles son los riesgos residuales en los pacientes que son sospechosos o que presentan un evento clínico tipo infección, así como su caracterización final y el análisis de las oportunidades de mejora y todo lo que está relacionado a prevención y control de infecciones bajo el ambiente hospitalario, desde lo que tiene que ver con infraestructura hasta lo que tiene que ver con conductas del personal de salud. Eventos de interés en salud pública es el segundo punto. Nosotros también gobernamos sobre el COVE, que es el Comité de Vigilancia Epidemiológica, y nos hacemos responsables del reporte, el seguimiento y las estrategias para todo lo que tiene que ver con la notificación obligatoria en salud. Recordemos que todas las clínicas y hospitales son unidades primarias generadoras de datos y se encargan de hacer reportes a los entes de control. Y finalmente, el programa de optimización de antimicrobianos, el Antimicrobial Stewardship, que es una estrategia que lo que busca es principalmente orientar sobre los manejos empíricos del uso de antibióticos a nivel institucional y vigilar la emergencia de resistencia bacteriana secundaria al uso inapropiado o inadecuado de antibióticos. Hablemos de infecciones.
En infecciones nosotros tenemos vigilancia normada de infecciones. La norma la establece el sistema de vigilancia del Instituto Nacional de Salud. Recordemos que las infecciones asociadas a los dispositivos invasivos y la infección del sitio operatorio son hoy por hoy eventos de interés en salud pública en las unidades de cuidado intensivo, adultos, pediátricas y neonatal. Esta es una norma nacional que hace varios años está y que integra nuestro sistema de vigilancia. La vigilancia en la resistencia bacteriana de servicios UCI no UCI se hace teniendo en cuenta los archivos microbiológicos que se obtienen a través de una plataforma que nos permite evaluarlos, que es el JUNED, y esto todas las instituciones hospitalarias están obligadas a hacerlo. Y finalmente la vigilancia del consumo de antibióticos para servicios UCI y no UCI, que básicamente es un listado de antibióticos tanto dentro de las unidades de cuidado intensivo como fuera de ellas, para sacar las dosis diarias definidas, y con esto pues se crean las metas por regiones y por países que hacen parte de los informes que presenta el Instituto Nacional de Salud. Para estos indicadores que se forman de estos eventos de interés en salud pública, que son infecciones, nosotros utilizamos gráficos de control. Gráficos de control que nos permiten tener en cuenta, basándonos en nuestro histórico institucional, cómo es el comportamiento mes a mes de cada uno de ellos. Recordemos que para las infecciones asociadas a dispositivos invasivos, el indicador por excelencia es la tasa de infecciones asociadas a dispositivos invasivos, catéter, sonda y ventilador. Nosotros calculamos estas dentro de las unidades de cuidado intensivo, pero para sonda vesical y para catéter venoso central y catéteres venosos centrales de inserción periférica lo hacemos también por fuera de las unidades de cuidado intensivo. Y con respecto a los porcentajes y las proporciones, los porcentajes de uso de los dispositivos invasivos. En la clínica Imbanaco nos basamos en 3 metas. La primera meta es la meta histórica, o sea, compararnos con la versión del año inmediatamente anterior del servicio. La segunda meta es la meta bajo la norma nacional o regional. Estos son los indicadores de los percentiles 50 y 90 en los reportes del Instituto Nacional de Salud. Y finalmente, la meta internacional. Actualmente nosotros desde hace 2 años nos regimos por las metas internacionales, pero tenemos el termómetro de las 3 metas para poder, digamos, tener un enfoque de nuestra comparación con las versiones anteriores de nosotros y también con lo que está bajo la norma internacional y las mejores prácticas a nivel internacional. Para cada una de las infecciones asociadas al cuidado y la atención en la salud, en la clínica Imbanaco hacemos una evaluación de riesgos o un risk assessment. Esa evaluación de riesgos tiene 3 pasos. El primero de ellos es la identificación de los riesgos. Recordemos que las infecciones no son necesariamente eventos adversos. Las infecciones pueden ser eventos clínicos, complicaciones, hacen parte de la clínica que muchos pacientes tienen y hacen parte de los eventos que siguen en un cuadro clínico cualquiera, tanto para pacientes quirúrgicos como para pacientes no quirúrgicos. Pero existen algunos riesgos que sí son riesgos prevenibles. Entonces hay que identificar los riesgos residuales, que son los del paciente, pero también hay que identificar los riesgos prevenibles, que son los asociados a prácticas inseguras, relacionados con la experticia, con las competencias, con el ambiente, con los insumos, los dispositivos médicos o también relacionados con la oportunidad. Después de la identificación de los riesgos viene un análisis y dentro de estos análisis lo que establecemos es la probabilidad o el impacto que pudieron haber tenido alguna de estas situaciones si ocurrieron y si tenemos en la organización controles existentes. Quiere decir, si para ese tipo de riesgo que se materializó, nosotros habíamos pensado o no en algún control y qué tan bien o qué tan mal estaba implementado ese control. De acuerdo a eso, cada oportunidad de mejora es evaluada, es informada en el Comité de Infecciones, la reunión mensual que tenemos, y se le hace un seguimiento. Hacemos una evaluación de riesgos para cada área, porque tenemos la evaluación de riesgos de cada uno de nuestros pacientes en forma individual, pero también hacemos al final una evaluación de riesgos o un gran risk assessment para toda la organización. Y ese es el risk assessment que norma el plan operativo anual del Comité de Infecciones en términos de todas las intervenciones que se hacen en la clínica, tanto en la sede principal que contiene los servicios de internación como en las otras sedes.
La vigilancia a la resistencia bacteriana la hacemos teniendo en cuenta los archivos microbiológicos del CUNET y dependiendo de esto revisamos los perfiles microbiológicos tanto de toda la microbiología que se obtiene a nivel de la organización como de la microbiología específicamente de las infecciones asociadas al cuidado y la atención en salud. Y para la vigilancia de antibióticos, como les contaba, el Instituto Nacional de Salud norma el reporte del consumo de antibióticos para establecer las dosis diarias definidas. Nosotros aquí calculamos dosis diarias definidas, no solamente las de la norma, también de otros antibióticos que son importantes para efectos del control, y también evaluamos los días de terapia y el tiempo de terapia. Days of Therapy y Length of Therapy son dos indicadores que usamos en unidades de cuidado intensivo pediátrica y recién nacidos para evaluar el comportamiento allí, donde el sistema de dosis diarias definidas pues no está patentado y no se puede utilizar. De la vigilancia no normada o parcialmente normada, hacemos vigilancia de infección del sitio operatorio. Recordemos que la infección del sitio operatorio está parcialmente normada en nuestro país. Nosotros hemos sido una clínica que ha crecido producto de las intervenciones quirúrgicas y la rama quirúrgica es muy importante y aquí por esta razón se hace una vigilancia universal de todas las infecciones del sitio operatorio por especialidad y por grupo quirúrgico, y también la vigilancia de la profilaxis antimicrobiana que está normada en algunas áreas del país pero no es una norma nacional. La adherencia a la higiene de manos, que también está normada parcialmente por el Instituto Nacional de Salud. Nosotros nos regimos, como de todo el país, en la estrategia multimodal de la Organización Mundial de la Salud y aparte de todo debido a nuestros procesos de acreditación nacional o internacional, pues esta, que es la quinta meta internacional de seguridad del paciente, tiene un énfasis especial. Ahora les hablo un poco de eso. Hacemos vigilancia de las precauciones estándar y especiales, las buenas prácticas para el uso de elementos de protección personal y los aislamientos específicos. Hay precauciones por contacto, por vía aérea, por gotas y las precauciones protectoras. Tenemos un ala de trasplante de médula ósea con habitaciones de presión positiva, que es donde aplican las precauciones protectoras. Y finalmente, la vigilancia de la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, que se hace mediante un método cuantitativo con luminometría del ambiente hospitalario. Para la vigilancia de la infección del sitio operatorio establecemos una clasificación con índice de riesgo. Nosotros nos basamos en la clasificación del National Nosocomial Institute Surveillance, Infection Surveillance System, perdón, que es el famoso NIS, y allí, teniendo en cuenta el tipo de herida, la duración de la cirugía y la clasificación del estado funcional, le damos un puntaje inicial a la cirugía. Después de esto se evalúan otro tipo de controles que tenemos en la organización que tienen que ver con la antisepsia de la piel, la profilaxis, el control de la temperatura, el control de la glicemia para algunas cirugías, sobre todo grandes cirugías, y la lista de chequeo de cirugía segura, que es una de las metas internacionales de seguridad del paciente, la cuarta meta, y pues es una buena práctica después de este estudio multicéntrico de la Organización Mundial de la Salud que demostró que no solamente impactaba en prevención de infecciones, sino también en prevención de eventos adversos. Cada una de las cirugías se le da una clasificación por índice de riesgo y hacemos indicadores teniendo en cuenta esas clasificaciones por índice de riesgo. Hay 3 metas para nuestros procesos de infección de sitio operatorio: la proporción de infección de sitio operatorio institucional global, este se desagrega también por especialidad; la proporción de infección de sitio operatorio en herida limpia, que también se desagrega por especialidad; y el promedio de infección de sitio operatorio con índice de riesgo de 0, que también se evalúa por especialidad. Hacemos un benchmarking de nuestros cirujanos respecto a la proporción de infección de sitio operatorio con índice de riesgo 0 que han tenido anualmente, y esta información va a la dirección médica para la evaluación de desempeño de nuestros cirujanos. En higiene de manos, como les mencionaba, nosotros usamos el estandarte de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud. 4 procedimientos involucran la higiene de manos: el lavado de manos con agua y jabón, la fricción quirúrgica, la fricción de las manos, y en higiene quirúrgica, el lavado quirúrgico de las manos y la fricción quirúrgica de las manos. Evaluamos los 5 momentos y hemos desplegado toda la estrategia multimodal en la organización con dispensadores de sistema cerrado de alcohol glicerinado, infografía, campañas institucionales, vigilancia tipo sombra y vigilancia por los servicios de la adherencia a la higiene de manos.
Se hacen reportes mensuales de la vigilancia a la higiene de manos por áreas y reportes semestrales identificando cargo, momento, técnica y se reportan adherencias globales de la organización. Para precauciones estándar y especiales, nosotros identificamos a todos los pacientes que están en las diferentes habitaciones o los diferentes servicios de la organización con este tipo de fichas. Establecimos un código de colores para las precauciones. Las precauciones estándar son las que antes conocíamos como las precauciones universales, pero también para los aislamientos, contacto gotas, aéreo y protector con los diferentes colores. El uso de los colores lo establecimos para que otras personas que puedan ser ajenas a a conocer cómo funcionan los aislamientos, identifiquen por el color con qué elementos de protección personal deben entrar a cada una de las habitaciones, y todas las habitaciones deben estar marcadas y rotuladas con algún tipo de aislamiento. Si no lo tienen, serán las precauciones estándar. Los aislamientos también se montan en las historias clínicas. La política de aislamientos es de exclusivo manejo por prevención y control de infecciones. Ningún paciente aquí se aísla sin el visto bueno del Comité de Prevención y Control de Infecciones, y la razón de eso es porque los médicos no sabemos muy bien qué tipo de aislamiento, para qué tipo de bacteria o para qué tipo de infección se debe emplear con determinado paciente, pero aquí desde el comité pues sí lo sabemos muy bien, entonces orientamos esos aislamientos. Esto con el objetivo de evitar diseminación de infecciones por transmisión cruzada. Para la limpieza y la desinfección del ambiente hospitalario, nosotros tenemos áreas hospitalarias, que es todo lo que es mobiliario, pisos, paredes, techos. De eso se encarga un outsourcing que es Rapiaseo, y equipos y dispositivos biomédicos cuya responsabilidad reposa en los trabajadores de la salud. Y aquí hay dos procesos importantes: la limpieza y desinfección de estos y lo que tiene que ver con esterilización. Esterilización hace parte de la clínica, es un proceso que tenemos aquí en la clínica. Hemos establecido diferentes alianzas. Nosotros tenemos alianzas nacionales con WES, que es nuestro proveedor para la gran mayoría de insumos que tienen que ver con higiene de manos y algunos de limpieza y desinfección. Y tenemos una alianza muy fuerte con el Center for Disease Control de Atlanta. Con el CDC hemos hecho varios proyectos de investigación encaminados a prevención y control de infecciones, y gracias a esta alianza hemos podido innovar en términos de la vigilancia en dispositivos como celulares, por ejemplo, aplicaciones que hacen muchísimo más fácil tener una cantidad importante de observaciones y que nos han permitido monitorizar muchísimo más y de forma más efectiva todos los procesos de prevención y control de infecciones de la organización. El Comité de Infecciones y Vigilancia en Salud Pública, como les decía, también tiene dentro de sus responsabilidades todo lo que implica los eventos de notificación en salud pública. Esta es la norma nacional, los decretos que adoptan el Plan Nacional de Vigilancia en Salud Pública. Respondemos por la notificación oportuna y por la notificación inmediata como unidad primaria generadora de datos, y también nos encargamos de llevar y monitorizar los índices endémicos de los eventos de interés en salud pública más frecuentes, y también los indicadores de oportunidad, completitud del diligenciamiento de las fichas y cumplimiento de los protocolos del Instituto Nacional de Salud. En nuestro programa de optimización de antimicrobianos lo enfocamos en 4 fuertes importantes: el perfil microbiológico, prevención y control de infecciones, las guías institucionales y un sistema de evaluación y mediciones. Teniendo en cuenta esto, entonces nosotros establecimos una guía institucional para pacientes adultos y pediátricos, basándonos en los perfiles microbiológicos y los principales mecanismos de resistencia fenotípicos que tenemos en la organización. Con la ayuda de prevención y control de infecciones estamos muy alineados para evitar la propagación o diseminación de brotes. Estas guías institucionales están disponibles para todo el mundo y tenemos flujogramas de manejo que son, digamos, una manera más práctica de poder estarlo llevando a todo el mundo. Y finalmente, para evaluación y mediciones, hacemos evaluación de los costos en términos del ahorro que hace la intervención del programa para disminuir o frenar días de tratamiento antibiótico o cambiar esquemas de antibióticos, y también la adherencia que tenemos a la guía institucional, que es un indicador de reporte mensual.
Para educación, nosotros desde antes de la pandemia habíamos impulsado mucho la educación a través del campus virtual. En el campus virtual están las capacitaciones que tienen que hacer las personas que trabajan aquí con respecto a higiene de manos, uso de elementos de protección personal, precauciones estándar y especiales y aislamientos. Hicimos 2 cursos adicionales, uno de prevención contra el COVID-19, hábitos de vida saludable, y otro de retomando las tareas en la época de la pandemia. Estos son algunos de los resultados del número de colaboradores que han realizado los cursos. Estos cursos se deben hacer cada año. Los cursos son unos cursos prácticos. La gente no necesita estar conectada a la intranet de aquí, lo puede hacer desde internet, desde cualquier parte de su casa. Hay una evaluación post-test y una evaluación pre-test y una evaluación post-test, y con un puntaje de 4 o más se aprueba la evaluación post-test y pues se certifica que la persona ha recibido el componente de educación. Esa es una de las partes en términos de educación. El Comité de Infecciones y Vigilancia en Salud Pública de la Clínica en Banaco ha presentado varios proyectos de investigación de acuerdo a las estrategias que hemos hecho y lo que hemos probado, digamos que funciona, con el objetivo de realimentar al resto de la comunidad hospitalaria y también aprender de las otras estrategias que han hecho los otros hospitales en eventos científicos. Esta fue nuestra última participación en el Encuentro Latinoamericano de Investigación en Enfermedades Infecciosas, que se llevó a cabo en forma virtual. Fueron proyectos sobre la pandemia del SARS-CoV-2 que estamos viviendo y algunas de las estrategias que nosotros hemos diseñado desde la Oficina de Prevención y Control de Infecciones. Finalmente, antes de entrar a las preguntas, les cuento algunos de los resultados que nosotros hemos tenido. Esta es nuestra tasa de infecciones asociadas al cuidado de la atención en salud desde el año 2016. Como ustedes pueden ver, nuestra meta, que estaba en 3 casos por 1000 días paciente, la cambiamos para el año 2020 a 2.5 casos. Nosotros medimos las metas para este indicador, que es el indicador grande de la tasa de infección con índices endémicos, que nos permiten hacer proyecciones de acuerdo al comportamiento que ha tenido la clínica en los últimos años. Lastimosamente no contábamos con la pandemia y pues para el año 2020 no pudimos cumplir la meta porque la bajamos al nivel de exigencia en el que veníamos bajando con el indicador, pero pues los pacientes de COVID, que aportaron más del 70% del indicador en términos de la tasa de infecciones, pues no nos permitieron cumplir a cabalidad la meta como lo queríamos hacer para el año 2020. En el año 2019 logramos disminuir casi un 30% nuestra tasa de infecciones comparada con el año inmediatamente anterior, y allí fue cuando empezamos a cumplir una meta institucional que nos habíamos propuesto desde el año 2016, bastante exigente. Este es otro de los logros que les podemos contar. Infecciones del torrente sanguíneo son un dolor de cabeza para muchas instituciones hospitalarias, para nosotros también lo han sido siempre. Miren ustedes los datos del indicador en el año 2016 y cómo hemos logrado cambiar la tendencia hacia una disminución. Parte de esto ha sido un trabajo gigantesco que se ha hecho desde la Dirección de Enfermería y un programa de catéter venoso seguro, que es un programa que se encarga de monitorizar los accesos vasculares, especialmente los centrales y los centrales de inserción periférica, insertar catéteres centrales de inserción periférica como catéteres PIC y dar capacitación al cuerpo médico y de enfermería en las mejores prácticas para prevención y control de este tipo de infecciones. Nuestros indicadores de infección del sitio operatorio para el año 2020 cumplieron con las metas institucionales. El año 2020 no fue un año nada fácil para, imagino, ninguno de nosotros en términos de las metas, pero logramos mantener nuestro porcentaje global de infección del sitio operatorio en herida limpia y con índice de riesgo de 0 en metas. Para el año inmediatamente anterior, el 2019, que fue un año de normalidad, no les hablo aquí de la vigilancia en el 2020 porque tuvimos meses entre marzo, abril y mayo donde nos tocó disminuir un número importante los procedimientos quirúrgicos, pero lo que más o menos se venía vigilando 3 años atrás es un promedio de 20.000 procedimientos quirúrgicos que se clasifican con índice de riesgo y en los cuales se buscan infecciones de sitio operatorio. Esta fue nuestra adherencia a higiene de manos, es el acumulado desde el año 2018 hasta el año 2020. Ustedes se pueden dar cuenta que
La meta que nosotros establecimos fue el 74% de la adherencia. Esa es una meta internacional publicada con evidencia científica que lo soporte de un estudio multicéntrico de Didier Pittet. No creemos particularmente en metas engañosas de 90-95% de adherencia a higiene de manos. Eso es prácticamente imposible de concebir y pues a los que hayan visto esa adherencia alguna vez, pues los reto a que la publiquen en una revista indexada porque eso es prácticamente un misterio. Yo particularmente creo que nunca voy a volver a ver adherencias como estas que les señalo aquí. Estos fueron los momentos iniciales de la pandemia con adherencias a la higiene de manos por encima del 80%, 86%. Es un dato mágico de adherencia a la higiene de manos. Yo he visto muy buenas adherencias en sitios donde he podido vigilar la adherencia a la higiene de manos. Unidades de cuidado intensivo recién nacido y pediátrica siempre para mí tienen las mejores adherencias que uno va a poder imaginarse, pero tener una adherencia global de este punto con más de 1.600 observaciones pues es realmente una cosa producto de la pandemia, pero la gente se relaja y ustedes lo pueden ver aquí como la gente vuelve nuevamente a relajarse y pues volvimos a repuntar con unas buenas adherencias finalizando el año. No empezamos muy bien este 2020 en términos de adherencia a la higiene de manos, nos coincidió con el pico y el uso de los guantes afectó bastante la adherencia, pero es un tema que definitivamente es retante para el Comité de Infecciones y que hay que trabajar absolutamente siempre. Nosotros hacemos vigilancia tipo sombra, pero los servicios también hacen vigilancia. Debe haber un servicio, debe haber en el servicio una persona que vigile y uno contrasta los resultados de las vigilancias de ambos. También es importante tener en cuenta que el indicador de higiene de manos hace parte de una meta internacional de seguridad del paciente. Quiere decir que el indicador es responsabilidad de todo el mundo. Hagamos silencio, por favor. El indicador es responsabilidad de absolutamente todo el mundo, no solamente es responsabilidad de prevención y control de infecciones, y eso es importante tenerlo presente. Con respecto a la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, como les contaba, estos son algunos de los indicadores. Nosotros monitorizamos con bioluminiscencia a rapiaceo, pero lo que limpian los colaboradores, todos los equipos y dispositivos biomédicos que los colaboradores limpian, también los estamos monitorizando. La bioluminiscencia, la luminometría del ambiente hospitalario es la medición de la carga orgánica en unidades relativas de luz que se toma de las superficies. Lo hacemos en dos momentos. En ambiente en general, sin que haya habido un proceso de limpieza y desinfección exhaustivo, y justo después de una limpieza y desinfección para tener un promedio de qué tanta carga orgánica está manejando la clínica. Como pueden ver ustedes, desde el año 2019 estamos cumpliendo la meta que nos planteamos en el 2017 de estar teniendo en cuenta ambiente y desinfección por debajo de 100 unidades relativas de luz, y estos son los acumulados de unidades relativas de luz por servicios de internación que tuvimos para el año 2020, que ven ustedes mucho más verde el panorama. El servicio de urgencia siempre es un servicio retante, porque el reto grande es que hay muchas personas, entonces hay mucha contaminación adicional y mucho contacto, muchas superficies de alto toque. Hay que reforzar la limpieza y desinfección, y en la pandemia de hecho lo hemos hecho en áreas críticas como estas y en áreas COVID para tratar de seguir manteniendo el indicador. Y finalmente, nuestro programa de uso regulado de antibióticos, cuya meta institucional es estar por encima del 95% de la adherencia a las guías de manejo empírico institucional. El ahorro que nosotros tuvimos para el año 2019 fueron 914 millones de pesos. Ese ahorro significa en algunas conductas hacer el cambio del antibiótico, replantear un antibiótico distinto, suspender tratamientos o acortar tratamientos. Para el año 2020 el ahorro no fue tan significativo como el año del 2019 por el porcentaje de ocupación que tuvo la clínica en algunos momentos y pues también por la pandemia. Bueno, eso era lo que queríamos contarles desde la perspectiva de prevención y control de infecciones y el Comité de Vigilancia en Salud Pública. Por aquí les dejo mi información. Este es mi Instagram, @docpayares, donde estoy posteando información sobre prevención y control de infecciones y sobre la pandemia. Creo que la desinformación es el principal problema que nosotros tenemos por encima de la pandemia, que genera mucha ansiedad en las personas, y pues esto nos lleva a actuar probablemente de manera
inapropiada en este escenario que pues es exactamente igual que el escenario que teníamos el año inmediatamente anterior, porque todavía seguimos en pandemia. Muchísimas gracias por la atención. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, voy a dejar de compartir. Creo que las preguntas estarán en el chat. Sí, gracias, doctor Pallares. ¿Están en el chat? Allí hay 11 preguntas ya en lista. Listo, vamos a mirarlas. Permítanme un segundito. Listo, por aquí preguntan si aquí las metas internacionales se definen basadas en cuál. Listo, las metas internacionales nosotros las hacemos con el sistema de vigilancia americano. Entonces, lo que hacemos es, ustedes saben que el CDC de Atlanta hace algunos reportes, pero el sistema de vigilancia americano, el NHS-NH, también hace otro tipo de reportes. Usamos esas metas internacionales, excepto para neumonía asociada a ventilación mecánica, porque en neumonía asociada a ventilación mecánica ellos cambiaron los criterios de vigilancia hace un poco más de 2 años, pero el Instituto Nacional de Salud no hizo ese cambio. Entonces ahí nuestras metas son las metas nacionales y las regionales para Valle del Cauca del Instituto Nacional de Salud. Por aquí preguntan, ¿nos puede ampliar cómo se hace la medición de LOT, los Length of Therapy? Length of Therapy es, digamos que en unidades de cuidado intensivo recién nacidos y pediátricos hay una manera distinta de medir. Las dosis diarias definidas no se pueden utilizar. ¿Por qué razón? Porque en los niños la dosificación es por kilogramo de peso. Entonces allí no tenemos una DDD justa, que es la que se ha calculado por adultos. Days of Therapy, DOT, o Length of Therapy, LOT, lo que buscan es mirar qué tanto se está usando en un antibiótico y con qué frecuencia lo estamos utilizando. Para eso nosotros usamos como insumos para construir numeradores y denominadores las ocupaciones de la clínica, los pacientes, estoy hablando UCI pediátrica y UCI RN, y usamos el Cardex que nos facilita farmacia para mirar día a día qué está consumiendo el paciente. Así podemos sacar los días de terapia y los tiempos de terapia específico para cada una de las familias de antibióticos. No lo hacemos para todos los antibióticos. Escogimos dentro de los antibióticos de vigilancia los importantes de amplio espectro, meropenem, vancomicina, piperacillina, tazobactam, 2 cefalosporinas, antifúngicos, medimos fluconazol y medimos 2 antivirales. Eso para UCI pediátrica y UCI recién nacido. Por aquí, jefe Ruth, buenos días, del Instituto Roosevelt. Quisiera saber cuáles son los criterios para definir si las infecciones son o no son prevenibles. ¿Cuál es el referente respecto a nivel nacional e internacional? Es una muy buena pregunta, jefe. Con respecto a el criterio de infección, si es prevenible o no es prevenible, lo primero que miramos son los riesgos residuales del paciente. ¿Qué significa esto? Si usted tiene un paciente de 70 años que tiene un cáncer metastásico, un procedimiento quirúrgico que demoró 5 horas, el paciente perdió 1000 cc de sangre, necesitó un refuerzo antimicrobiano, la cirugía es una cirugía contaminada, el riesgo residual de ese paciente, o sea, el riesgo que queda que es producto de él es muy grande. Nosotros contrastamos eso con los controles que tenemos. Entonces, si yo no encuentro oportunidades de mejora en la profilaxis quirúrgica, se administró a tiempo, se administraron los refuerzos a tiempo, si no encuentro problemas en la antisepsia de la piel, si no encuentro problemas en la monitorización y el control del paciente en el intraoperatorio y en el postoperatorio, si no estamos hablando de una cirugía compleja, entonces el paciente debe haber recibido 48 horas como parte de nuestra política, 2 baños con clorexidina y se debe haber usado mupirocina nasal, si todo eso se ha cumplido, si la lista de chequeo está bien diligenciada y se ha cumplido, todos los controles que teníamos se han cumplido, pero el riesgo residual del paciente queda. En ese momento, nosotros clasificamos esa infección como un evento clínico tipo complicación no prevenible, pero pueden ocurrir momentos como que, por ejemplo, se inserte un catéter en un paciente y se multipuncione, se funcione 5 veces. En la lista de chequeo está que el paciente se funcionó 5 veces, o que el mismo operador funcionó 3, 4, 5 veces y en la lista de chequeo nosotros lo encontramos, o que hay problemas, por ejemplo, a la hora de hacer las curaciones. Para ese tipo de situaciones nosotros los clasificamos como eventos adversos. ¿Por qué? Porque independiente de si el paciente tenía o no tenía riesgos prevenibles, los controles de nosotros no fueron cumplidos adecuadamente.
Entonces, cuando hay problemas en los controles, las infecciones se consideran como eventos adversos, o cuando hay situaciones como una perforación en una cirugía, por ejemplo, todo lo que se derive de esa situación, la infección que se derive de ahí va a ser un evento adverso. Es una pregunta muy interesante porque hay algunas infecciones difíciles de clasificar en pacientes que tienen una mezcla o tienen riesgos residuales, pero algunos controles se pueden haber violado, y entonces sí es muy importante establecerlo. Nosotros aquí hacemos la discusión en conjunto entre todos los miembros del comité para poder determinar efectivamente cuáles eventos clínicos son tipos complicación y cuáles definitivamente sí son eventos adversos. Dice por aquí Tatiana, nos gustaría conocer la vía de comunicación entre el área asistencial y el comité de infecciones para darle la hora de los aislamientos, interconsulta, dashboard, informe gerencial, WhatsApp, cómo se responde a las solicitudes durante la jornada nocturna. Perfecto. Nosotros tenemos una ventaja, y es que el SIAM, que es el sistema de información con el que se maneja la historia clínica institucional, fue desarrollado aquí en la organización por ingenieros de sistemas. En el CIAN nosotros tenemos una parte de prevención y control de infecciones donde montamos los aislamientos. Entonces, muchos de los aislamientos que se manejan en el día son producto de las rondas que se hacen. Nosotros los montamos en las historias clínicas, y en las noches donde no está el comité, o en los fines de semana donde en algunas oportunidades el comité no está, cada uno de los servicios se comunica con algún miembro del comité. Se pueden comunicar conmigo, o con la doctora Sara, o con la jefe Elsa, y nosotros damos la orden de montar el aislamiento. Lo mismo para la suspensión. Nosotros hacemos más de 6.500 observaciones de confirmación mensual de los aislamientos. ¿Por qué decidimos tomar el control de los aislamientos? Saben ustedes que cuando alguien no está encargado de eso, eso es un dolor de cabeza, porque a todo el mundo se le ocurre aislar gente, y todo el mundo cree que puede aislarla y que sabe cómo aislarla, y entonces un médico dice una cosa, otro dice otro, y eso se vuelve terrible. Nosotros aquí decidimos captarlo primero para poder tener un mejor control, evitar situaciones de riesgo de diseminación de infecciones de forma cruzada, y adicionalmente porque uno de los plus que ofrecemos al aseguramiento es el estricto cumplimiento del aislamiento. O sea que nuestros aislamientos tienen una tarifa diferencial, se facturan de otra manera. Eso fue gracias a que nosotros tenemos el control de eso y podemos establecer que efectivamente todos los aislamientos se van a cumplir y se va a cumplir la norma. Fue un trabajo importante de casi unos 2 años, 3 años de poder lograr tener todo el control, pero finalmente ya lo tenemos estandarizado. Dice aquí, Eliana pregunta, ¿podría por favor explicar en qué consiste la observación tipo sombra en higiene de manos? Exacto. La observación tipo sombra significa que nosotros, digámoslo vulgarmente, nos hacemos los locos, o algunos de los estudiantes que tenemos en los diferentes servicios para mirar cómo es el comportamiento. O sea, uno no avisa cuándo va a observar, uno no avisa que está observando, uno simplemente observa los momentos y de acuerdo a eso mide el indicador. Esa es una manera de vigilar que tenemos nosotros acá. Hay otra forma de vigilar que hacemos a través de cámaras, pero no lo hacemos muy frecuentemente porque es muy dispendioso, y cada servicio tiene un vigía entrenado por nosotros que hace la observación de la adherencia a la higiene de manos. Al final del mes, nuestro resultado de área se compara con el resultado de la persona de allá. Si la discrepancia es de más del 20%, nos quedamos con el más bajito, o sea, con el nuestro. Generalmente siempre el más bajito es el nuestro, salvo algunas áreas donde hay vigías que ya están muy sensibilizados, porque a veces cuando tú mismo te vigilas, pues tú te vigilas contigo mismo, y ahí hay conflicto de interés y la gente tiende a favorecerlo. Pero siempre debe haber una persona en el servicio que también haga la vigilancia para poder hacer ese contraste. Ustedes, los que estén en instituciones hospitalarias, saben que cuando la adherencia de higiene de manos es perfecto, todo funciona muy bien. Cuando la adherencia de la higiene de manos es mala, es culpa del comité, o no está vigilando bien el comité, o no hay un número de observaciones suficiente. Ya saben esa historia. Si aquí cuéntanos un poco cómo se realizan las observaciones de higiene de manos, cuentan con equipo exclusivo, qué herramientas usan. No tenemos un equipo exclusivo para mirar solamente higiene de manos. Aquí todos están entrenados en vigilancia de infecciones, vigilancia en salud pública y también en higiene de manos. Hay una ventaja enorme que nosotros tenemos, y es que tenemos una aplicación en el celular. Ese fue un trabajo que hicimos producto de un proyecto de investigación con el Center for Disease Control de Atlanta, en el cual nosotros abandonamos el papel, porque ustedes saben que vigilar en papel es lo más dispendioso y terrible del mundo, y podemos hacer las observaciones mucho más rápidamente.
Después de haber trabajado con el CDC, perfeccionamos la aplicación con WES. Entonces, las personas que tengan dentro de su institución como proveedora WES pueden consultarle a las representantes técnicas, a las RTCs, sobre estas aplicaciones. Se llama Aplicas. Nosotros lo perfeccionamos y es muy chévere porque tú puedes montar tu hospital allí con todas tus salas, con las habitaciones, con lo que tengas, lo puedes montar y adicionalmente puedes escoger el momento, el cargo, entonces en tiempo real te va marcando el indicador. A nosotros personalmente nos ha servido para ampliar muchísimo más el número de observaciones que veníamos usando. ¿Cómo calculan el ahorro en el programa, en el programa de antibióticos? Supongamos que tienes un paciente que se nos está acabando el tiempo, jefe. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? Esta última pregunta, Doc, y podemos ir cerrando. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces con respecto a cómo se calcula el ahorro, supongamos que entras a ver un paciente al que empíricamente le colocaron meropen en vancomicina porque tiene una infección intraabdominal, pero ese paciente no tiene factores de riesgo para una bacteria resistente. Entonces, producto de la vigilancia, que tengo al lado a la doctora Sara Cobo, que es nuestra médica saludista encargada del programa, que junto conmigo vigila todo lo que tiene que ver con el uso prudente de antimicrobianos, decidimos cambiarlo porque en el esquema tenemos que para este tipo de pacientes es ampicilina sulbactam. Resulta que ese paciente se iba a quedar con meropen en vancomicina por 7 días que estaba la formulación. Nosotros tumbamos esa formulación y pusimos ampicilina sulbactam por 5 días. Tú calculas lo que costaban esos 7 días de vancomeropen, calculas lo que cuestan esos 5 días de ampicilina sulbactam, restas las dos y lo que queda es el ahorro. ¿A quién le sirve esta información? Al asegurador. Esta ha sido una carta de presentación excelente de nosotros para el asegurador. ¿Por qué razón? Porque al asegurador le importa que se gaste bien la plática que le está poniendo en nosotros. Entonces, no es que nosotros dejemos de facturar, es que estamos haciendo una buena gestión del dinero que nos da el asegurador. O sea, este indicador del ahorro es un indicador que funciona perfecto para el asegurador. Bueno, yo creo que no tenemos más tiempito, Kate. Si quieren, para las personas que no, permítanme un segundito, yo les escribo aquí, para las personas que no pudimos hablar, me pueden preguntar en el Instagram y también en el correo. Por aquí les estoy copiando. Ahí están las dos. Por cualquiera de las dos podemos preguntar. Bienvenidos. Es una lástima que no podamos recibirlos en la clínica, pero pues ustedes entenderán que estamos en la mitad de una pandemia y lástima que no tengamos más tiempo. Un abrazo para todos y cuídense mucho. Gracias, Kate. Chao. Gracias, doctor Pallares. Hasta luego a todos. Vamos a dar inicio a nuestra charla de tecnovigilancia. En el link que encuentran en su correo las personas que se han inscrito a nuestra próxima sesión. Muchas gracias.